para ser mamá y órale, ¿no? Entonces, o sea, eso era la vida como tradicional. De cualquier manera también, o sea, están sus bemoles, ¿no? No es como intentar decir, ay, viva la pedofilia de los griegos. Pues no, tampoco. O sea, igual había griegos que pues también se les pasaban de verga y pues tenían niños ahí de 10, 11 años, ¿no? De hecho, en la institución, pues así como que en la legislación de las ciudades griegas sí estaba prohibida ese tipo de pedofilia. O sea, tenía que ser un joven, pero un joven, o sea, ya con una sexualidad despierta, no podías andar violando a niños tampoco, que también eso es algo que hay que tener muy presente cuando hablamos de pederastía o de pedofilia en la Grecia clásica o en la Grecia antigua. Estas dos cuestiones o sea que hay que tener siempre muy presentes como para no espantarnos ni decir pues qué onda con los griegos. No, o sea, era algo también de cierta manera regulado, que igual también, como le digo, no bajo nuestros estándares, pues igual, o sea, que una persona de 30 y tantos ande con un chavito de 12, pues sí, es una cosa ilegal y éticamente muy cuestionable, pero en nuestros estándares ahorita, en los estándares griegos eso no era culturalmente tan así, y cuestiones como la pedofilia con niños o cuestiones como la violación pues igualito estaban penadas, igualito que ahorita. O sea, el forzar a una persona a tener relaciones sexuales sin que esa persona lo quiera, eso pues nunca ha estado bien. Entonces eso también hay que tenerlo en claro para no caer o no creernos esa especie de vinculación que siempre se da a la homosexualidad con la violación, con la pedofilia, con cosas por el estilo, sobre todo hablando de estas civilizaciones antiguas, ¿no? Es algo que tener también como muy claro, tenemos que tenerlo, ¿no? Ya teniendo eso claro, pues tenemos eso que pasaba en la Grecia clásica. Eso pasaba en el ámbito civil, en el ámbito académico. Que también es una cuestión, no nada más, o sea, esto de las ideas de un joven con un adulto no es nada más griega, y nos los dice el mismo Ángel, ¿no? Que pues todos hemos pasado, cuando empezamos en el ambiente andamos con un adulto para que nos enseñara, y la verdad es que sí. Bueno, en mi caso no, yo fui muy estúpido y no chichifié a ningún adulto cuando era joven, pero yo creo que mucha gente sí ha pasado por eso, y sí sigue siendo hasta la fecha una de las fantasías más recurrentes, no nada más en el ámbito gay, sino también en el ámbito heterosexual, ¿no? Una fantasía del adulto con el joven y que le enseña, o sea, eso es algo como que siempre ha estado. En el caso de Grecia eso era una institución, o sea, eso se consideraba algo que tenía que ser siempre, en todas las escuelas. Y como vamos a ver ahorita, no nada más en las escuelas, en el ámbito militar, ya pasando a las cuestiones militares, también existía esa relación de adulto joven, de adulto aprendiz. Obviamente los jóvenes pues iban a hacer como su servicio militar antes de entrar en las batallas, y también existía esta relación, relaciones tanto homoeróticas, que esas estaban todo el tiempo siempre, como relaciones inclusive sexuales, y tenían muchos amantes. Hablamos hace ratito de Esparta, de esta ciudad-estado que era sumamente violenta, cerrada y que estaba dedicada totalmente a lo militar. Bueno, en esta ciudad, como les comentaba, que los niños a partir de los 7, 8 años ya los llevaban al ejército. A los 12, 13 años ya tenían amantes, ya tenían los soldados ya pues experimentados, ya que estaban en batallas, que les enseñaban y los entrenaban, también adquirían ese papel de protectores, sí de protectores, pero también de entrenadores para la guerra, porque ahí no es que les enseñaran filosofía, ahí es que les enseñaban a matar y los dormían en el piso, y si se portaban mal los llenaban a latigazos, los hacían coladera de los latigazos que les daban y todo, ¿no? Pero finalmente era una relación igual de aprendiz y de pues persona que enseña, ¿no? Y también tenían estos amantes, y pues imagina, o sea, estos amantes, y en el propio ejército ahí sí era más común que tuvieran ya amantes siendo adultos, o sea, que entre los propios militares ya cuando crecieran tuvieran amantes, ya no necesariamente en esta relación de joven
adulto, sino pues entre los propios soldados, ¿no? Que también es una cosa pues entendible, porque si entendemos por un lado que la homosexualidad en Grecia era totalmente normal, era casi institución, y por otro lado que están estos soldados solos en las campañas militares, soldados, imagínense al soldado así griego, mamado, musculoso, lleno de aceite de oliva, sudado, y aparte con las falditas esas y los calzoncitos que usaban, o sea, pues obviamente les daban ganas, ¿no? Entonces sí había muchísimas relaciones homosexuales ahí en las campañas, y algunas iban más allá de las relaciones sexuales, o sea, sí había verdaderos amantes y verdaderas relaciones de pareja en el ejército. En el caso de las escuelas y en el caso de la vida civil era muy penado, como les digo, o sea, tampoco es que fueran totalmente liberales, era muy penado que existieran amantes siendo adultos. O sea, lo que era considerado normal era esto, ¿no? Como el joven y el adulto. El joven era el pasivo siempre, o sea, tenía que ser pasivo, y el adulto tenía que ser activo. Si, por ejemplo, un adulto o un maestro se dejaba penetrar por algún joven, eso era considerado ya algo malo, ¿no? Algo como que muy depravado, porque era como de, no, es que eso no puede ser, o sea, tú tienes que ser el activo porque le tienes que, pues casi que dominar al chavito, ¿no? Era como la idea. Eso en el ámbito como más civil. En el ámbito militar, eso, si bien sí era, o sea, sí era considerado también un poco así, había como más libertad, tampoco tanto. En el ejército, los soldados sí podían estar de amantes entre ellos, y sí podían tener ahí, o sea, era más aceptado. O sea, en este ambiente, y también en el ambiente aristocrático, también vamos a hablar un poquito, pero en el ámbito militar era muy permitido, era también fomentado, a tal grado que una de estas ciudades-estado que les comentaba, que estaba la ciudad-estado de Atenas, la de Esparta, la de Micenas, estaba, bueno, otras islas por ahí. Una de estas ciudades-estado que en algún momento de la historia griega empezó como a despuntar, se llamaba Tebas. Hay una Tebas en Egipto, que esa es una Tebas de Egipto, que dicho sea de paso también los griegos le pusieron ese nombre, por Tebas, la Tebas griega. Entonces no hay que confundir la Tebas egipcia con la Tebas griega. Hay una Tebas griega, que es así como que la original en cuestión de nombre, que era una ciudad-estado que cuando estaban este periodo en el que Atenas y Esparta estaban como que ya cayendo, o todavía no tenían como todo ese poder, esta ciudad de Tebas es la ciudad que más poder militar tuvo en el ámbito griego, en el mundo griego, en todo lo que es la cultura griega. Y uno de los grandes éxitos de Tebas era su ejército, particularmente o sea, una parte del ejército, de este ejército tebano, que estaba compuesto por puros hombres homosexuales y por puros amantes. El ejército tebano, compuesto por puras parejas de hombres, o sea, por puras parejas gay, bueno, que decimos gay ahorita, homosexuales, fue uno de los que alcanzó a tener más prestigio y más poder militar. La idea del ejército tebano, en este sentido, era que estos soldados tenían mucho más valentía y tenían, es decir, ellos no se podían, era muy difícil que se retiraran de una batalla, ellos iban a pelear hasta el final, porque precisamente en esa misma batalla estaba en peligro la vida de su amante, nada menos, ¿no? Entonces la estrategia era poner a parejas de amantes homosexuales para que ellos fueran a pelear a la batalla, y entonces si tu amante está ahí en peligro de muerte, pues obviamente tú no te vas a salir de la batalla, ¿no? Tú vas a pelear hasta el final. Entonces bajo esa estrategia el ejército de Tebas era un ejército que nunca se rendía, siempre peleaba hasta el final y siempre lograba conquistar todo, porque ahí estaba el elemento del amor, o sea, así dicho. Estaba ese elemento de amor, estaba ese elemento de que pues tu amante no puede morir, o sea, no lo puedes dejar morir, y eso fue una de las grandes estrategias y fue lo que hizo que Tebas dominara
el mar Egeo y dominara las islas griegas porque su ejército era poderosísimo en ese sentido, y la estrategia fue esa. Entonces estamos hablando que no solo era más permitido, sino que era fomentado, inclusive pues en el caso de Tebas eso fue pues lo que les permitió conquistar todo. Al final, bueno, como decíamos antes, no nada dura para siempre, y los espartanos terminaron derrotando al ejército tebano. Pero bueno, el ejército tebano fue un ícono, ¿no? Una leyenda de un ejército así poderoso y de hombres que estaban dispuestos verdaderamente a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, por esta razón. Y es como dice Alejandro, ¿no? Que no por nada se dice que el amor rompe barreras. Pues sí, eso era lo que ocasionaba que el ejército tebano fuera sumamente poderoso. Pues al final le digo, lo venció Esparta, pero eso siguió siendo como un icono, ¿no? Y muchos ejércitos lo intentaron como también hacer, no al grado de éxito de los tebanos. Igual los espartanos, pues ellos tampoco tenían mucha necesidad de poner amantes, porque era un estado guerrero, o sea, ahí hasta el perro estaba dedicado a lo militar, entonces, pues así como que mucha necesidad tampoco tenían, pero sí fue algo que en la cultura griega quedó muy plasmado, ¿no? Igual también en la aristocracia griega, o sea, los griegos tenían esclavos, eso era una sociedad esclavista, ellos tenían esclavos y había ciudadanos, que eran los que ya después hicieron, o sea, era lo que se conocía como el demos, a esos ciudadanos que estaban ahí, que decidían y que después empezaron a hacer este régimen político de democracia y todo esto. Bueno, esta aristocracia en Grecia, y estos ciudadanos también obviamente tenían permitido esa homosexualidad. Ahora, estamos hablando de que tanto los filósofos como los militares y todo tenían esposas. O sea, tenían esposas, tenían hijos. Había casos, sí hubo algunos casos o muchos casos en los que se conocían a personas que jamás se casaban y que solamente se les conocían amantes hombres, lo que generaba cierta burla o cierto rechazo, pero no algo así sumamente grave. Pero la mayoría de las personas pues sí estaba como que se preconcebía o estaba como institucionalizado que bueno, puedes tener tus amantes lo que sea, pero al final te tienes que casar y tener hijitos porque pues hay que preservar la especie y lo que sea, ¿no? Pero los mismos griegos decían que los mismos griegos decían una cosa también muy importante, decían que el amor verdadero solo se podía dar entre hombres y que el amor, o más bien la relación entre un hombre y una mujer, era un tipo de relación que servía pues básicamente nada más para procrear y para heredar. Pero que lo que es el amor verdadero era solamente entre dos hombres, porque los hombres eran los que tenían como solamente esa capacidad como de amor y esa capacidad de poder vincularse entre ellos a un nivel más allá, y que las mujeres no lo tenían, lo cual es una cuestión sumamente misógina que en Grecia estaba muy presente, pero bueno, eso se decía y eso se pensaba, y por eso también las relaciones homosexuales entre hombres eran institucionalizadas, bien vistas. Las de las mujeres no tanto, que es lo que vamos a ver ahorita en unos minutos. Pero en el caso de los hombres, ellos pues bueno, pensaban esto por un lado, y por otro lado los aristócratas, los que eran hombres libres, tenían también el derecho a tener, bueno, pues ellos tenían esclavos, entonces al esclavo le puedes hacer lo que quieras porque básicamente es tu propiedad, o sea, ese no es un hombre libre, es una propiedad a la que le puedes hacer lo que sea, y dentro de lo que sea era también obligarlo a relaciones sexuales. La violación, que decíamos que estaba prohibida también, hay que acotarlo, estaba prohibida entre ciudadanos, o sea, un ciudadano no podía violar a otro ciudadano, pero un esclavo se le puede hacer lo que se le dé la gana porque ese no era ser humano, ese era una propiedad, ¿no? El esclavismo consiste en eso, en que a una persona la deshumanizas y deja de ser un ser humano y se convierte en tu propiedad, y como propiedad tuya le puedes hacer lo que se te pegue la gana. Y lo que se les pegaba la gana a los aristócratas pues también era invitarlos muchas a esas fiestas. Algunos esclavos, muchos de esos esclavos, algunos más bien, sí tenían un trato de amantes o tenían un trato más, pues como que más digno, y algunos inclusive los liberaban.
o sea, los aristócratas pues ahora sí que se enamoraban del esclavo y los terminaban liberando para ser amantes y el esclavo se volvía ciudadano, pero en la mayoría de los casos los esclavos pues estaban para servir a los amos, y dentro de la servidumbre que les brindaban pues también obviamente estaban los favores sexuales. Así como la cuestión de adulto joven, de que el adulto pues tenía que ser el activo, el joven el pasivo y todo esto,